El aire en el galpón de La Esperanza olía a tierra húmeda y a la fría grasa de la maquinaria dormida. Hacía solo 3 días que habíamos enterrado a Snealberto, y el luto aún se sentía como un manto pesado sobre mis hombros. Pero el dolor de mi pérdida era eclipsado por la humillación que mi propio hijo, Javier, me estaba haciendo pasar, frente a Ramiro Salcedo, nuestro administrador de toda la vida, y 2 peones que no sabían dónde meter la mirada. Me trataba como a una anciana senil. La oficial, Marta Quiñones, una mujer de expresión impenetrable, tomaba notas en su libreta, y su presencia convertía nuestra tragedia familiar en un espectáculo público. Cada uno de sus silencios era un juicio sobre mi capacidad, sobre mi cordura. Javier se interpuso entre la mesa y yo, su cuerpo bloqueando deliberadamente mi vista de una carpeta azul brillante. El logo de Agrocorp S.A. era un grito de alerta en medio de los papeles desordenados de la finca. «Mamá, por favor», dijo con esa falsa paciencia que había perfeccionado. «Son asuntos de la finca. No te preocupes, yo me encargo de todo. Estás muy afectada». Su voz era un bálsamo venenoso, diseñado para anularme frente a testigos. Pero el temblor de mis manos no llegaba a mi voz. Levanté la barbilla, sintiendo el peso de la mirada de la oficial Quiñones, que había dejado de escribir para observarme. Sabía que mi respuesta en ese momento definiría el campo de batalla. «Esta finca tiene mi nombre en la escritura, Javier». «¿De qué exactamente te estás encargando?», pregunté, y el silencio que siguió fue más denso que el aire cargado de humedad. Los peones se encogieron. Ramiro carraspeó y clavó la vista en sus botas. Mi hijo parpadeó, sorprendido por mi firmeza. La carpeta de Agrocorp seguía sobre la mesa, una serpiente en nuestro paraíso desmoronado. En ese instante, supe que el duelo por mi esposo tendría que esperar. Acababa de declararse una guerra silenciosa por mi hogar, mi legado y mi dignidad. Y yo no pensaba perderla. ¿Acaso creía que 72 años de vida no me habían enseñado a reconocer a un lobo, incluso cuando llevaba mi propia sangre? La imagen de esa carpeta me persiguió durante días, superponiéndose a recuerdos más dolorosos y lejanos. Me vi a mí misma en el año 2005, con la espalda encorvada sobre la máquina de coser, la luz de una única lámpara amarillenta, cortando la oscuridad de las 2 de la madrugada. Mis dedos, entonces más ágiles, se movían sin descanso sobre la tela, mientras la ciudad dormía. Cada puntada era un pequeño sacrificio para juntar los $28.000 que costaba la matrícula de Javier en la prestigiosa Universidad de Agronomía. Durante 4 años, mis días fueron jornadas de 18 horas, una contabilidad secreta de amor y agotamiento que él nunca conoció. Él solo veía el cheque puntual, el apoyo incondicional, sin preguntar jamás de dónde venía el maná. Luego, mi mente saltó al 2012, un año marcado por el olor a antiséptico y el miedo. Alberto, mi Alberto, necesitaba un tratamiento médico urgente que costaba $45.000, un número que resonaba como una sentencia de muerte. Javier, ya establecido en la finca, revisó los libros con una seriedad impostada y sentenció: «La finca no puede permitírselo, mamá». No discutí. Al día siguiente, sin decirle a nadie, conduje hasta la ciudad y vendí el único bien que era exclusivamente mío, un terreno de 200 metros cuadrados que había heredado de mi madre. Pagué las facturas del hospital con el corazón encogido, mientras Javier, 2 semanas después, aparecía conduciendo su primer auto de lujo. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta, pero mi mayor error, el que casi me cuesta todo, no fue un sacrificio, sino un acto de confianza ciega. Sucedió hace 2 años, en la cocina, el corazón de nuestra casa. El sol de la tarde entraba por la ventana, pintando rayas doradas sobre el suelo de baldosas. Javier me deslizó una pila de papeles sobre la mesa. «Mamá, firma aquí. Es solo una formalidad para renegociar un préstamo con el banco», dijo con esa prisa casual que usaba para los asuntos importantes. No tenía mis lentes de leer a mano, y la idea de hacerle esperar mientras los buscaba me pareció una pequeña grosería. Confié en él, confié en el hijo por el que había cosido hasta sangrar. Mi firma, temblorosa pero clara, selló un pacto del que no supe nada hasta que fue demasiado tarde.
La última pieza del rompecabezas de su crueldad encajó hace apenas 6 meses. Claudia, mi nuera, entró en la sala de estar con un brillo especial en los ojos y en el cuello. Me mostró un collar de diamantes que centelleaba bajo la luz. «Un regalo de Javier. ¿No es precioso?», exclamó, mientras yo calculaba mentalmente su valor. No menos de $5,000. Fue el mismo día, la misma tarde, en que ambos se sentaron conmigo para explicarme que debíamos reducir gastos y que, por lo tanto, no podíamos contratar a una enfermera de tiempo completo para Alberto, cuya salud ya se desvanecía. Me hicieron sentir culpable por siquiera considerarlo un gasto necesario. Esa culpa, me di cuenta después, era su arma más afilada, la que usaban para desarmarme antes de cada estocada. Ahora, con la imagen de la carpeta de AgroCorp grabada en mi mente, entendí que no era una anciana confundida, sino una contadora retirada que había ignorado las señales de una malversación emocional y financiera. Mi vulnerabilidad no era la edad, sino un amor incondicional que mi hijo había confundido con estupidez. Mi competencia oculta, esa memoria fotográfica para los números y una meticulosidad implacable con los documentos que había desarrollado durante 40 años manejando las finanzas de esta misma finca, había estado dormida, pero no muerta. La mujer que había equilibrado balances hasta el último centavo estaba a punto de despertar. Javier, con su reloj suizo de $10,000 y su complejo de inferioridad, no tenía idea de la auditoría que se le venía encima. Javier Rojas, mi hijo de 48 años, siempre compitiendo con la sombra de su padre, un hombre íntegro y trabajador. Su codicia no era solo por dinero, sino por una validación que sentía que nunca había alcanzado. Era impulsivo, arrogante cuando se sentía en control, pero sabía que se derrumbaba bajo presión. Su reloj era su armadura, un símbolo de un éxito que no había ganado limpiamente. Y luego estaba Claudia, su esposa de 45 años, cuya vida entera era una actuación. Su motivación era el pánico a perder el estatus social que había construido con tanto esmero. Sus bolsos de diseñador y su membresía en el club de campo eran los pilares de su frágil identidad. La ruina financiera era, para ella, un destino peor que la muerte. Eran dos depredadores unidos por el miedo. Afortunadamente, no estaba completamente sola en esta fortaleza sitiada. Mi nieta, Lucía, de 19 años, había heredado la integridad de su abuelo y la observaba todo con la claridad implacable de la juventud. Fue ella quien me tomó del brazo en el galpón, un gesto silencioso de apoyo que significó el mundo. Ella entendía la injusticia sin necesidad de explicaciones y, más importante aún, manejaba la tecnología como una extensión de su propio cuerpo. Sabía que sería mis ojos y oídos en el mundo digital, donde Javier seguramente escondía sus peores secretos. Ella era mi ancla en el presente, la prueba de que no todo en mi familia estaba corrompido. Su lealtad era el único activo que no necesitaba ser auditado. El poder que firmé a ciegas no era para un simple préstamo. Era un poder administrativo general, un documento letal que le entregaba a Javier el control casi total sobre los activos de la finca. Lo había usado para negociar la venta de una porción vital de nuestra tierra, la más fértil, a AgroCorp. Y yo, que había contado cada grano de café cosechado en esas tierras, le había entregado el arma y la munición. La primera etapa de mi contraofensiva debía ser silenciosa y metódica. Necesitaba un aliado que hablara el lenguaje de la ley, alguien que no se dejara intimidar por el apellido Rojas. El nombre de la doctora Elena Vega, una abogada que conocí años atrás en una asociación de mujeres empresarias, vino a mi mente. Era directa, pragmática, era exactamente lo que necesitaba. El primer ataque fue sutil, doméstico. Empezaron a tratarme como un mueble viejo en mi propia casa. Los horarios de mis comidas cambiaban sin previo aviso. Mis libros y mis anteojos se perdían para aparecer días después en lugares absurdos. La agresión más flagrante fue cuando llegué una tarde y encontré el estudio de Alberto, mi santuario de recuerdos, completamente redecorado por Claudia. Había cambiado sus pesados muebles de roble por un minimalismo blanco y estéril que gritaba su mal gusto. Se deshizo de su sillón de cuero gastado,
el lugar donde leyó cientos de libros. Ese día la guerra dejó de ser por la tierra y se convirtió en una batalla por la memoria y el respeto. Luego, el asalto se volvió financiero. Javier, con la autoridad que yo misma le había conferido, me bloqueó el acceso a la cuenta bancaria principal de la finca. En su lugar, me asignó un subsidio semanal, una cantidad humillante que me entregaba en efectivo cada lunes por la mañana. La humillación culminó una tarde en la farmacia del pueblo. Al intentar pagar mis medicamentos para la presión arterial, la tarjeta fue rechazada. El joven farmacéutico me miró con una mezcla de lástima y vergüenza. Tuve que dejar las medicinas en el mostrador. Salí de allí con el rostro en alto, pero por dentro, la rabia era un metal al rojo vivo. Me estaban estrangulando lentamente, centavo a centavo. El verdadero alcance de su plan se hizo evidente cuando Ramiro, con el rostro desencajado, me confesó que Javier estaba a punto de cerrar la venta de 50 hectáreas de la finca. Las mejores, las que daban al río. Su valor real en el mercado ascendía a $1.200.000, pero mi hijo las estaba vendiendo a Agrocorp por $800.000. Una venta fraudulenta, a un precio de remate, que solo podía significar una cosa: una comisión oculta, un soborno que iría directamente a su bolsillo. Estaba vendiendo el legado de su padre, el sudor de mis años, por una ganancia rápida y sucia. La finca no estaba en problemas. El que estaba en problemas era él, y pensaba usar mi patrimonio para salvarse. Para justificar sus acciones, si alguien llegaba a preguntar, Javier y Claudia comenzaron una campaña de desprestigio. Empezaron a esparcir rumores entre nuestros amigos y vecinos. «Mamá no está bien desde lo de papá», le decían a la gente en el club de campo. «Está muy confundida por el duelo. A veces olvida las cosas». Estaban preparando el terreno, sembrando la duda sobre mi lucidez. Cada comentario era una palada de tierra sobre mi reputación, un intento de enterrarme en vida antes de despojarme de todo. Su objetivo final era claro: solicitar una interdicción, declararme legalmente incompetente. Era la jugada maestra que les daría el control absoluto y sin oposición. La amenaza final, la que me helaba la sangre, era la más cruel de todas: internarme en un asilo, arrancarme de mi hogar, de la tierra que había trabajado junto a Alberto durante 50 años, convertirme en una sombra sin nombre en un pasillo estéril, mientras ellos disfrutaban de los frutos de su traición. Perdería mi casa, mi libertad, mi identidad. Me convertiría en Isabel Rojas, la anciana senil que tuvo que ser internada por su propio bien. Ese era el final que habían escrito para mí, pero se equivocaron en algo fundamental. La protagonista de esta historia todavía estaba viva y estaba a punto de reescribir el guión completo, desde la primera hasta la última escena. La búsqueda de pruebas se convirtió en mi única razón de ser. La primera pieza la encontré donde menos lo esperaba, en un lugar que solo Alberto y yo conocíamos, en el fondo de su viejo armario. Detrás de un panel de madera suelto, había una pequeña caja de seguridad. Mis dedos temblorosos marcaron la combinación, una fecha que solo nosotros dos recordábamos. Dentro, junto a nuestra acta de matrimonio y algunas cartas de amor, estaba el documento, una copia del poder administrativo que yo había firmado. Al leerlo con mis lentes puestos, bajo la luz cruda de la lámpara del escritorio, cada cláusula era una bofetada. Leí la frase que le otorgaba a Javier poderes ilimitados sobre todos mis bienes, y susurré para mí misma, en el silencio del estudio profanado. Le entregué el arma con mi propia mano. La segunda prueba vino del mundo digital, un terreno que yo desconocía pero que Lucía navegaba con la destreza de un pez en el agua. Le pedí que revisara la computadora familiar, el viejo ordenador de escritorio que Javier apenas usaba, prefiriendo su moderna laptop. Fue mi nieta quien, con una paciencia infinita, exploró la papelera de reciclaje del correo electrónico. Y allí estaba, un borrador de email eliminado, dirigido a un contacto en Agrocorp. Adjunto, un archivo PDF, el contrato preliminar de venta. En la pantalla, los números brillaban con una luz malévola, el precio subvalorado de $800.000 y en una cláusula casi escondida, una comisión de consultoría
de $50.000, desviada a una empresa fantasma cuyo nombre no reconocí. No solo me robaba, dije, mi voz apenas un murmullo, mientras Lucía me mostraba el documento en la pantalla. Vendía mi legado por migajas y se quedaba con una tajada. El descaro de la traición era casi admirable en su total falta de escrúpulos. La empresa fantasma seguramente estaba a su nombre o al de Claudia. Era un robo meticulosamente planeado, un desfalco con membrete y sello. Lucía tomó una captura de pantalla, la guardó en una memoria USB y la imprimió. El papel en mis manos se sentía pesado, como una lápida, pero no era la mía la que estábamos preparando. Cada prueba era un clavo, más en el ataúd de su arrogancia. La tercera evidencia requirió que saliera de la finca y actuara con una autoridad que casi había olvidado que poseía. Fui al Banco Nacional, en el centro del pueblo. El gerente, el señor Méndez, me conocía desde que yo llevaba los libros de la finca. Le pedí, con una calma que no sentía, los extractos bancarios de la cuenta principal de los últimos 24 meses. Al principio dudó, mencionando que Javier era ahora el apoderado. Saqué de mi bolso una copia de la escritura de la propiedad y mi documento de identidad. Yo sigo siendo la dueña, señor Méndez, y necesito ver a dónde ha ido mi dinero. Su profesionalismo venció a su incomodidad. Una hora después, salía del banco con una pila de papeles que olían a tinta fresca. En la privacidad de mi habitación, extendí los extractos sobre la cama. Con un marcador amarillo, comencé a resaltar los gastos. Era un mapa de su hipocresía. Transferencias de $3.000, $5.000 a la tarjeta de crédito de Claudia. Los conceptos eran insultantes. Boutique de lujo, resort and spa Las Palmas, joyería Esmeralda. Cada línea amarilla era un recordatorio de las medicinas que no pude comprar, de la enfermera que no pudimos contratar para Alberto. Mi sacrificio, el fruto del trabajo de mi vida, estaba financiando sus lujos, su estatus, su mentira. Apilé los papeles, los perforé y los coloqué en una carpeta. La frase resonaba en mi cabeza. Mi sacrificio financiaba sus lujos, y el precio de esos lujos iba a ser su ruina. La prueba final, la más devastadora, fue también la más difícil de obtener. Necesitaba confirmar la crueldad de sus tiempos, el momento exacto en que la traición se había puesto en marcha. Esperé a que Lucía estuviera conmigo y llamé a Ramiro, el administrador. Puse el teléfono en altavoz mientras mi nieta activaba la grabadora de su celular. Hablé con Ramiro con una voz suave, la de una anciana un poco confundida que solo busca aclarar un detalle. Le pregunté por los preparativos para la maquinaria pesada, cuándo había recibido la orden de tener todo listo para la gente de Agrocorp. Su voz, al otro lado de la línea, sonaba nerviosa, llena de culpa. Don Javier me lo ordenó el día del velorio de su esposo, doña Isabel, confesó, y el mundo se detuvo por un segundo. Dijo que era urgente, que usted ya estaba de acuerdo y que no quería molestarla con detalles en un momento así. Lucía y yo nos miramos. El aire se escapó de mis pulmones. Sobre la tumba aún fresca de su padre, mi hijo ya estaba repartiéndose el botín. La traición tenía fecha y hora. Colgué el teléfono, agradeciéndole a Ramiro con una voz que no parecía la mía. Lucía detuvo la grabación. El archivo de audio era corto, claro y absolutamente demoledor. No sabía en ese momento, pero ese sonido sería el que finalmente rompería el silencio en la cena de celebración. Con las 4 pruebas en mi poder, el poder notarial, el contrato fraudulento, los extractos bancarios y la grabación de audio, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse. El dolor se estaba transformando en una fría determinación. Ya no era una víctima, era una estratega. Mi plan silencioso comenzó a tomar forma, con pasos claros y plazos definidos. La primera fase era obtener el consejo adecuado. El lunes, a las 10 de la mañana en punto, tenía una cita con la doctora Elena Vega. Entré a su despacho, un espacio sobrio y elegante, y coloqué sobre su escritorio la primera prueba, el poder administrativo que había firmado. Ella lo leyó en silencio. Sus ojos agudos no perdían detalle. «No quiero venganza, doctora», le dije, mi voz firme. «Quiero justicia, y la justicia, a veces,
Es fría y muy precisa. Ella levantó la vista del documento, y en su mirada vi una mezcla de indignación y respeto. Asintió lentamente. Entiendo perfectamente, Isabel. Lo que han hecho no solo es inmoral, roza lo criminal. El vicio de consentimiento y el abuso de confianza son evidentes. Durante la siguiente hora trazamos el plan. Cada paso fue diseñado para desmantelar la estructura de poder de Javier de forma legal e irrefutable, culminando en un momento que él nunca vería venir. Salí de su oficina con una carpeta timbrada bajo el brazo y un camino claro por delante. La niebla de la incertidumbre se había disipado. El martes, a las 9 de la mañana, volví al Banco Nacional. Esta vez no fui a pedir información, sino a dar órdenes. Presenté al señor Méndez mi identificación, la escritura original de la finca y un documento redactado por la doctora Vega, una revocación notarial inmediata del poder administrativo de Javier. El gerente leyó el documento 2 veces, sus cejas arqueadas por la sorpresa. Sin decir una palabra, procedió a ejecutar mis instrucciones. En menos de 15 minutos, Javier Rojas ya no tenía acceso a ninguna de las cuentas de la finca. Su firma ya no valía nada. Sentí una oleada de poder, una sensación que había olvidado. Era el primer ladrillo de mi fortaleza que volvía a su sitio. Polof. Miércoles por la noche fue el momento de la llamada a Ramiro. Lucía y yo ensayamos la conversación un par de veces para que mi tono fuera el adecuado, el de una mujer mayor que simplemente no recuerda los detalles. La grabación salió perfecta. La confesión de Ramiro, clara y concisa, era la pieza emocional que necesitaba. Lucía, con su pericia tecnológica, guardó el archivo de audio en 3 lugares diferentes. En su teléfono, en la nube y en una memoria USB que yo guardé en la misma caja de seguridad donde había encontrado el poder. La evidencia estaba asegurada, replicada y lista para ser desplegada. Cada paso del plan se ejecutaba con la precisión de un mecanismo de relojería. El tic-tac se hacía cada vez más fuerte. El jueves, la doctora Vega me llamó para confirmar que había preparado 2 documentos cruciales. El primero era una notificación formal de revocación de poder para ser entregada a Javier. El segundo, una carta de cese y desista dirigida a Agrocorp, informándoles que cualquier acuerdo de venta basado en negociaciones con Javier Rojas era nulo y fraudulento. Ambos documentos estaban listos, esperando el momento oportuno para ser entregados. La maquinaria legal estaba engrasada y apuntando en la dirección correcta. El viernes lo dediqué a los preparativos finales, un día de calma tensa antes de la tormenta que se desataría el sábado por la noche. La trampa estaba puesta, el cebo colocado. Javier, en su infinita arrogancia, había organizado una cena para el sábado. El motivo: celebrar nuevos y prometedores negocios para la finca. Había invitado al representante de Agrocorp y a 2 parejas de amigos de la familia, probablemente para presumir de su nueva posición como jefe del clan Rojas. No sabía que la invitada de honor de su celebración sería la verdad, cruda y sin adornos. El sábado por la mañana realicé 2 llamadas. La primera a un cerrajero, para que estuviera disponible el domingo a las 10. La segunda a un oficial de justicia, para que acompañara a la doctora Vega esa noche. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de comenzar, y yo sería la maestra de ceremonias. La noche del sábado, el comedor principal de la finca lucía espléndido. Claudia se había esmerado en la decoración, con candelabros de plata y flores frescas. Los invitados, 2 parejas adineradas del círculo social de mi nuera, charlaban animadamente. El representante de Agrocorp, un hombre de sonrisa fácil y traje caro, reía de las bromas de Javier. Mi hijo estaba en su elemento, rebosante de una confianza que pronto se haría añicos. Yo permanecí en silencio durante la mayor parte de la cena, observando, asintiendo, interpretando el papel de la matriarca viuda y un poco ausente que ellos esperaban. Lucía, a mi lado, me daba fuerzas con su sola presencia. La calma antes de la tormenta era casi insoportable. Cuando sirvieron el postre, Javier se puso de pie, copa en mano, para hacer su brindis. Amigos, familia, hoy brindamos por el futuro, por un nuevo capítulo de prosperidad para la esperanza. Ese fue mi momento. Me levanté lentamente,
Mi silla hizo un ruido casi imperceptible sobre la alfombra, pero fue suficiente para que todos los ojos se volvieran hacia mí. La calma en mi rostro contrastaba con la tormenta en mi interior. Sostuve su mirada y, con una voz clara que resonó en el repentino silencio, lo interrumpí. «Antes de tu brindis, Javier, creo que hay otros motivos por los que deberíamos alzar nuestras copas esta noche». La sonrisa de mi hijo vaciló. Avancé hacia la cabecera de la mesa y coloqué el primer documento sobre el mantel de lino. Era la copia del poder administrativo. «Brindemos», dije, mi voz gélida, «por los documentos que se firman con confianza y se usan con traición». El rostro de Javier perdió todo su color. Los invitados se miraron, confundidos. Claudia abrió la boca para decir algo, pero no le di tiempo. Hice una seña a Lucía. Ella, con una eficiencia pasmosa, encendió el gran televisor, de pantalla plana que colgaba en la pared, previamente conectado a su laptop. La imagen del correo electrónico con el contrato de AgroCorp y la comisión oculta iluminó la habitación. «Y brindemos también», continué, mi voz subiendo un grado, «por las comisiones que nunca llegan a la empresa, por esos $50,000 que iban a parar a una cuenta fantasma». El representante de AgroCorp se atragantó con su vino, su rostro pasando del bronceado al pálido ceniza. Miró a Javier, quien ahora estaba lívido, incapaz de articular palabra. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer. La humillación pública, la misma que él había intentado infligirme, ahora le caía encima como una avalancha. Pero yo aún no había terminado. Faltaban las pruebas de su hipocresía personal, las que más le dolerían a Claudia. Con un gesto deliberado, saqué de mi carpeta los extractos bancarios y los esparcí sobre la mesa, justo frente a Claudia. Las líneas amarillas del marcador brillaban bajo la luz de los candelabros. «Y por los lujos», dije mirándola directamente a los ojos, «que se pagan con el dinero que supuestamente no teníamos para la salud de un esposo y un padre». Pude ver el pánico en sus ojos mientras reconocía los nombres de las boutiques y los resorts. «El valor de esta familia, Claudia, no se mide en tus lujos, sino en la lealtad. Y tú estás en bancarrota». Una de las invitadas ahogó un grito. El escándalo era ahora un festín para ellos. Finalmente saqué un pequeño altavoz de mi bolso y lo coloqué en el centro de la mesa. Pulsé el botón de reproducir. La voz nerviosa de Ramiro llenó el silencio sepulcral del comedor. «Don Javier me lo ordenó el día del velorio de su esposo. Dijo que usted ya estaba de acuerdo». El audio terminó, pero el eco de sus palabras pareció quedarse flotando en el aire. Levanté mi copa de agua. «Y finalmente», concluí, mi voz resonando con una autoridad irrefutable, «brindemos por los negocios que se cierran sobre la tumba de un padre». Nadie se movió, nadie respiró. El jaque mate había sido declarado. En ese preciso instante, la puerta del comedor se abrió. La doctora Elena Vega entró, seguida por el oficial de justicia. Su presencia era la confirmación de que aquello no era un simple drama familiar, sino un acto con consecuencias legales. Con una eficiencia implacable, le entregó la notificación de revocación de poder a un Javier paralizado y la carta de cese y desista al representante de AgroCorp. El trato, el motivo de la celebración quedó oficialmente anulado frente a todos los presentes. El hombre de AgroCorp, sin decir una palabra, recogió su maletín y salió de la casa casi corriendo. La fiesta había terminado de forma abrupta y espectacular. Luego me dirigí a mi hijo y a su esposa. Mi voz era serena, sin rastro de ira, solo la fría certeza de una decisión irrevocable. «Tienen 24 horas para retirar sus pertenencias personales de esta casa. Mañana, a las 10 de la mañana, un cerrajero cambiará todas las cerraduras». Claudia soltó un sollozo ahogado. Javier me miró con una mezcla de odio e incredulidad, como si no pudiera comprender que la anciana a la que había subestimado era capaz de tal cosa. Pero no había terminado. Lo miré fijamente y añadí la última estocada, la que apuntaba directamente a su símbolo de estatus. «El auto de lujo que conduces», dije con la misma calma, «es un activo de la finca. Las llaves, por favor. Déjalas en la mesa antes de irte. Un empleado las recogerá el lunes por la mañana».
El silencio que siguió fue absoluto. Lentamente, con la mano temblando de rabia, el aire en el galpón de La Esperanza olía a tierra húmeda y a la fría grasa de la maquinaria dormida. Hacía solo 3 días que habíamos enterrado a Calberto, y el luto aún se sentía como un manto pesado sobre mis hombros. Pero el dolor de mi pérdida era eclipsado por la humillación que mi propio hijo, Javier, me estaba haciendo pasar. Frente a Ramiro Salcedo, nuestro administrador de toda la vida, y 2 peones que no sabían dónde meter la mirada, me trataba como a una anciana senil. La oficial Marta Quiñones, una mujer de expresión impenetrable, tomaba notas en su libreta, y su presencia convertía nuestra tragedia familiar en un espectáculo público. Cada uno de sus silencios era un juicio sobre mi capacidad, sobre mi cordura. Javier se interpuso entre la mesa y yo, su cuerpo bloqueando deliberadamente mi vista de una carpeta azul brillante. El logo de AgroCorp S.A. era un grito de alerta en medio de los papeles desordenados de la finca. «Mamá, por favor», dijo con esa falsa paciencia que había perfeccionado. «Son asuntos de la finca. No te preocupes, yo me encargo de todo. Estás muy afectada». Su voz era un bálsamo venenoso, diseñado para anularme frente a testigos. Pensaba que mi duelo me había vuelto frágil, una marioneta fácil de manipular. No se daba cuenta de que el dolor, a veces, no quiebra, sino que templa el acero del alma, afilando la percepción hasta convertirla en un arma. El temblor de mis manos, un temblor de rabia contenida y no de debilidad, no llegó a mi voz. Levanté la barbilla, sintiendo el peso de la mirada de la oficial Quiñones, que había dejado de escribir para observarme con una intensidad analítica. Sabía que mi respuesta en ese momento definiría el campo de batalla. Rendirme ahora significaría aceptar el papel que él había escrito para mí. La viuda desconsolada, la madre confundida que debía ser apartada por su propio bien. Pero yo no era un personaje secundario en la historia de mi propia vida. Él había elegido el escenario y los testigos para mi capitulación, sin sospechar que, en realidad, estaba preparando el escenario para mi resurgimiento. «Esta finca tiene mi nombre en la escritura. Javier, ¿de qué exactamente te estás encargando?», pregunté, y el silencio que siguió fue más denso que el aire cargado de humedad. Los peones se encogieron. Ramiro carraspeó y clavó la vista en sus botas de trabajo, como si el suelo de tierra contuviera todas las respuestas que él no se atrevía a dar. Mi hijo parpadeó, sorprendido no por un grito, sino por la calma gélida de mi pregunta. La autoridad no siempre necesita levantar la voz. A veces, su poder reside en la simple enunciación de una verdad innegable. Y la verdad era que esa tierra, cada hectárea, me pertenecía. La carpeta de AgroCorp seguía sobre la mesa. Una serpiente azul en nuestro paraíso desmoronado. Se convirtió en el centro de la habitación, un objeto que irradiaba peligro. Mientras Javier buscaba una respuesta que no encontraba, mi mente fotográfica capturó cada detalle. El grosor del legajo, el sello brillante, la forma en que él instintivamente cubría una parte con su antebrazo. No sabía qué contenía, pero entendí que era la llave de su traición. Era la primera pieza de un rompecabezas que yo estaba dispuesta a armar, sin importar cuán dolorosa fuera la imagen final. A veces, la verdad no libera, sino que condena, y yo necesitaba saber a quién iba a condenar. La oficial Quiñones no retomó su escritura. Su bolígrafo permanecía suspendido sobre la libreta, y su mirada viajaba de mi rostro al de Javier, evaluando la repentina transferencia de poder en la habitación. Su neutralidad profesional se había resquebrajado ligeramente, reemplazada por una chispa de curiosidad, quizás incluso de respeto. Su presencia, que antes me había parecido una fuente de humillación, se transformó en una garantía. Era la testigo imparcial de mi lucidez, el registro oficial de que Isabel Rojas, a sus 72 años y 3 días después de enterrar a su esposo, no estaba ni rota ni confundida. Estaba perfectamente cuerda, y por primera vez en mucho tiempo, peligrosamente atenta. En ese instante, supe que el duelo por mi esposo tendría que esperar. Acababa de declararse una guerra silenciosa por mi hogar, mi legado y mi dignidad.
Javier había cometido su primer error táctico: subestimarme en público. Creía que 72 años de vida me habían desgastado, que el amor de madre me había cegado para siempre. Pero se equivocaba. Esos años no solo me habían enseñado a sembrar y cosechar, sino también a reconocer a los depredadores, incluso cuando llevan tu propia sangre y te llaman mamá. La batalla por la esperanza apenas comenzaba, y yo no pensaba ceder ni un solo centímetro de mi tierra. La imagen de esa carpeta azul de AgroCorp se disuelve, reemplazada por el recuerdo de la luz amarillenta de una única lámpara en la quietud de la noche. Me veo a mí misma en el año 2005, la espalda encorvada sobre la máquina de coser, el zumbido constante del motor como la única banda sonora de mis madrugadas. Mis dedos, entonces más ágiles, se movían con una precisión mecánica nacida de la necesidad y el amor. Cada puntada era una pequeña contribución a la formidable suma de $28.000, el costo de la matrícula de Javier en la prestigiosa Universidad de Agronomía. Durante 4 largos años, mis días se convirtieron en maratones de 18 horas, un sacrificio silencioso que él nunca conoció. Él solo veía los cheques puntuales, el apoyo incondicional, sin preguntar jamás de dónde venía el maná. Él solía llamar desde la ciudad, su voz vibrante con la energía de la vida universitaria, quejándose de un examen difícil o de un profesor aburrido. Yo lo escuchaba, forzando un tono alegre mientras mis dedos, doloridos y a menudo pinchados, guiaban otra pieza de tela bajo la danza implacable de la aguja. Nunca le confesé el agotamiento que se sentía como un peso físico sobre mi pecho, ni cómo a veces me quedaba dormida sobre la mesa de costura por unos preciosos minutos antes del amanecer. Mi único deseo era que él construyera un futuro libre de las dificultades que habían marcado mi propia vida. Creía que mi sacrificio era una inversión en su carácter, una base de amor sobre la cual edificaría una vida de integridad. Qué ingenua fui. Creí que estaba cosiendo su futuro, cuando en mi realidad solo estaba tejiendo el sudario de mi propia confianza. Luego, mi mente salta al 2012, un año impregnado del olor estéril de los antisépticos y la sofocante garra del miedo. Alberto, mi Alberto, necesitaba un tratamiento médico urgente, una serie de procedimientos que venían con una etiqueta de precio de $45.000. La cifra flotaba en el aire como una sentencia de muerte. Javier, ya instalado en la administración de la finca, revisó los libros de contabilidad con una gravedad sombría y teatral. «La finca no puede permitírselo, mamá», sentenció, su voz cuidadosamente calibrada para transmitir un pesar que evidentemente no sentía. Cerró el libro mayor con un golpe suave que resonó en mis oídos como la tapa de un ataúd. Me hizo sentir irresponsable por siquiera haberlo pedido, como si la vida de mi esposo fuera un gasto extravagante que simplemente no podíamos afrontar. No discutí con él. A la mañana siguiente, sin decir una palabra a nadie, conduje hasta la ciudad, mis manos aferradas al volante con tal fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. En mi bolso llevaba el título de propiedad de un pequeño terreno, 200 metros cuadrados, de tierra polvorienta que mi madre me había dejado, mi único bien verdaderamente personal. Lo vendí esa misma tarde por una fracción de su valor futuro, pero fue suficiente. Pagué las facturas del hospital con un corazón que se sentía como una piedra en mi pecho. 2 semanas después, Javier llegó a la finca, conduciendo un sedán de lujo completamente nuevo, los asientos de cuero brillando bajo el sol. La amarga ironía de la situación me quemó la garganta, un sabor tan acre que casi me hizo vomitar. Él celebraba su éxito mientras yo lamentaba la pérdida de mi herencia. Pero mi mayor error, el que casi me cuesta todo, no fue un sacrificio de dinero, sino un acto de fe ciega. Sucedió hace 2 años, en el corazón de nuestro hogar, la cocina. El sol de la tarde entraba a raudales por la ventana, pintando rayas doradas sobre el suelo de baldosas, donde Lucía solía jugar de niña. Javier deslizó una pila de papeles sobre la mesa de roble, deteniéndolos justo al lado de mi taza de té. «Mamá, firma aquí», dijo, su tono casual, apresurado. «Es solo una formalidad para renegociar un préstamo con el banco. Algo rutinario». Se tocó su costoso reloj, un sutil gesto de impaciencia. Mis lentes para leer estaban arriba,
en mi mesita de noche, y la idea de hacerlo esperar me pareció una pequeña grosería. Confié en él. Confié en el niño por el que había cosido hasta que mis dedos sangraron. Confié en el hombre que creía que estaba protegiendo el legado de su familia. Tomé el bolígrafo que me ofrecía. Mi firma, un poco temblorosa por la edad pero aún clara y decidida, se deslizó por la línea designada. Firmé mi abdicación sin leer una sola cláusula, arrullada en una falsa sensación de seguridad por el entorno familiar y los lazos de sangre que consideraba inquebrantables. Él recogió rápidamente los papeles, me dio un beso superficial en la mejilla y se fue. Me quedé allí, viendo las motas de polvo bailar en el rayo de sol, completamente inconsciente de que acababa de entregarle las llaves de mi reino y el arma que usaría para intentar destruirme. La última pieza del rompecabezas de su crueldad encajó hace apenas 6 meses. Claudia, mi nuera, entró majestuosamente en la sala de estar, su rostro resplandeciente con una sonrisa triunfante. Una cascada de diamantes brillaba en su garganta, capturando la luz con cada leve movimiento. «¡Un regalo de Javier! ¿No es precioso?», arrulló, inclinando la cabeza para que pudiera admirar la joya de $5,000. Recuerdo haber asentido, con la garganta repentinamente apretada y seca. Esa misma tarde, no más de 3 horas después, ella y Javier me sentaron en ese mismo sofá, sus expresiones una máscara de preocupación cuidadosamente ensayada. Hablaron de la necesidad de reducir gastos, de la precaria situación financiera de la finca. Me explicaron con una mezcla nauseabunda de lástima y firmeza que contratar a una enfermera de tiempo completo para Alberto, cuya salud se desvanecía rápidamente, era un gasto que simplemente no podíamos justificar. Me hicieron sentir egoísta e irracional por siquiera sugerirlo. El peso de su culpa fabricada me aplastó, silenciando mis protestas. Miré desde el frío brillo de su nuevo collar hasta la manta gastada que cubría las piernas de mi esposo, y por primera vez vi el abismo que se había abierto entre sus valores y los míos. Estaban dispuestos a cambiar la comodidad de Alberto en sus últimos días por un reluciente símbolo de estatus. Esa culpa, ahora me doy cuenta, era su herramienta más efectiva, la anestesia que administraban antes de cada nueva amputación de mis recursos y mi espíritu. Ahora, con el recuerdo de estas traiciones ardiendo tan vívidamente como la imagen de la carpeta de Agrocorp, lo entendí. No eran incidentes aislados, ni lapsus de juicio, o momentos de debilidad. Eran pasos calculados en una estrategia a largo plazo de desgaste emocional y financiero. Cada sacrificio que hice fue un recurso que ellos consumieron. Cada acto de confianza que ofrecí fue una vulnerabilidad que explotaron. Habían estado desmantelando lenta y metódicamente mi autoridad, erosionando mi confianza y desangrando mis activos durante años. Pensaron que estaban tratando con una anciana sentimental, perdida en sus recuerdos. No se dieron cuenta de que mi memoria, especialmente para los números y las injusticias, era lo único que había permanecido perfectamente intacto. La auditoría estaba a punto de comenzar. La primera pieza la encontré donde menos lo esperaba, en un lugar que solo Alberto y yo conocíamos, en el fondo de su viejo armario de roble. Detrás de un panel de madera suelto que chirriaba al moverse, había una pequeña caja de seguridad empotrada en la pared. Mis dedos temblorosos marcaron la combinación, una fecha que solo nosotros dos recordábamos, el día que plantamos el primer cafeto en La Esperanza. El clic metálico de la cerradura al ceder resonó en el silencio del estudio, un espacio que ahora se sentía profanado por la redecoración de Claudia. Dentro, junto a nuestra acta de matrimonio y algunas cartas de amor con la tinta desvaída, estaba el documento, una carpeta delgada con el sello de un notario. Lo saqué con un cuidado casi reverencial, sintiendo el peso de un presentimiento helado. Al sentarme en el escritorio que había sido de mi esposo, bajo la luz cruda de la lámpara, me puse los lentes para leer. El documento era, en efecto, el poder administrativo que yo había firmado. Cada cláusula era una bofetada de jerga legal. Mis ojos, entrenados por años de contabilidad, escanearon el texto hasta que encontré la frase clave, esa que le otorgaba a Javier poderes ilimitados y sin restricciones sobre todos mis bienes, presentes
y futuros. El aire se escapó de mis pulmones. No era un simple poder para un préstamo, era una abdicación total. Había firmado mi propia sentencia, entregándole el reino y la corona. En la soledad de esa habitación, susurré para mí misma, y las palabras se sintieron como ceniza en mi boca. Le entregué el arma con mi propia mano. La segunda prueba vino del mundo digital, un terreno que yo desconocía, pero que Lucía, mi nieta, navegaba con la destreza de un pez en el agua. Le pedí que revisara la computadora familiar, el viejo ordenador de escritorio que Javier apenas usaba, prefiriendo su moderna y veloz laptop. Era una apuesta remota, pero mi instinto me decía que la arrogancia a menudo engendra descuido. Fue Lucía quien, con una paciencia infinita, exploró la papelera de reciclaje de la cuenta de correo electrónico. Y allí estaba, entre decenas de mensajes de spam y facturas viejas, un borrador de email, eliminado pero no purgado del sistema. El destinatario era un contacto en AgroCorp. Mi corazón comenzó a latir con una fuerza sorda y pesada contra mis costillas, un tambor anunciando la batalla. Lucía hizo clic, y el borrador se abrió en la pantalla. Adjunto, un archivo PDF, el contrato preliminar de venta. Los números brillaban con una luz malévola. 50 hectáreas, las más fértiles, las que daban al río, vendidas por $800.000, cuando su valor real superaba el 1.200.000. Pero la verdadera daga estaba en una cláusula casi escondida, redactada con una astucia perversa. Una comisión de consultoría de $50.000, que no se pagarían a la finca, sino que sería desviada a una empresa fantasma llamada Soluciones Integrales del Sur. Un nombre tan genérico que gritaba culpabilidad. Javier no solo estaba malvendiendo mi patrimonio, sino que además se aseguraba de recibir un soborno por su traición. Era un robo meticuloso, un desfalco con membrete y sello. No solo me robaba, dije, mi voz apenas un murmullo mientras Lucía me mostraba la cláusula en la pantalla. Vendía mi legado por migajas y se quedaba con una tajada. El descaro de la traición era casi admirable en su total falta de escrúpulos. La empresa fantasma seguramente estaba a su nombre o al de Claudia. Lucía, sin decir una palabra, tomó una captura de pantalla, la guardó en una memoria USB y la imprimió. El papel caliente de la impresora se sentía pesado en mis manos, como una lápida, pero no era la mía la que estábamos preparando. Cada prueba era un clavo más que yo misma martillaría, con precisión y sin vacilación, en el ataúd de su arrogancia y su codicia desmedida. La tercera evidencia requirió que saliera de la finca y actuara con una autoridad que casi había olvidado que poseía. Conduje hasta el Banco Nacional, en el centro del pueblo. El gerente, el señor Méndez, me conocía desde que yo llevaba los libros de la finca, cuando él era apenas un cajero. Le pedí, con una calma que no sentía, los extractos bancarios de la cuenta principal de los últimos 24 meses. Al principio dudó, mencionando con incomodidad que Javier era ahora el apoderado legal. No discutí, simplemente saqué de mi bolso una copia de la escritura de la propiedad y mi documento de identidad. Yo sigo siendo la dueña, señor Méndez, y necesito ver a dónde ha ido mi dinero. Su profesionalismo venció a su lealtad equivocada. Una hora después, salía del banco con una pila de papeles que olían a tinta fresca y a victoria. En la privacidad de mi habitación, extendí los extractos sobre la colcha que yo misma había tejido años atrás. Con un marcador amarillo comencé a resaltar los gastos. Era un mapa de su hipocresía, un diario de su traición financiera. Transferencias de $3.000, $5.000, hasta $7.000 a la tarjeta de crédito de Claudia. Los conceptos eran insultantes. Boutique de lujo, resort and spa Las Palmas, joyería Esmeralda. Cada línea amarilla era un recordatorio punzante de las medicinas que no pude comprar, de la enfermera que no pudimos contratar para Alberto. Mi sacrificio, el fruto del trabajo de mi vida, estaba financiando sus lujos, su estatus, su mentira. Apilé los papeles, los perforé con un golpe seco y los coloqué en una carpeta de cartón. La frase resonaba en mi cabeza, un mantra frío y furioso. Mi sacrificio financiaba sus lujos.
Y el precio de esos lujos, me juré en ese momento, sería su ruina total. No habría perdón, ni segundas oportunidades. La contadora que había en mí, la mujer que creía en el equilibrio de los balances, exigía que esta cuenta se saldara hasta el último centavo. Y el pago no sería en dinero, sino en vergüenza, en pérdida, en la destrucción pública de la fachada que con tanto esmero habían construido sobre los cimientos de mi dolor y mi confianza rota. El balance final se acercaba. La prueba final, la más devastadora, fue también la más difícil de obtener. Necesitaba confirmar la crueldad de sus tiempos, el momento exacto en que la traición se había puesto en marcha. Esperé a que Lucía estuviera conmigo y llamé a Ramiro, el administrador, un hombre atrapado entre la lealtad a mi difunto esposo y el miedo a mi hijo. Puse el teléfono en altavoz, mientras mi nieta activaba la grabadora de su celular con un movimiento sigiloso. Hablé con Ramiro con una voz suave, la de una anciana un poco confundida que solo busca aclarar un detalle para su tranquilidad. Le pregunté por los preparativos para la maquinaria pesada, cuándo había recibido la orden de tener todo listo para la gente de Agrocorp. Su voz, al otro lado de las líneas, sonaba nerviosa, llena de una culpa que casi podía palpar a través del auricular. Carraspeó un par de veces antes de responder, y cuando lo hizo, sus palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Don Javier me lo ordenó el día del velorio de su esposo. Doña Isabel, confesó, y el mundo se detuvo por un segundo. Dijo que era urgente, que usted ya estaba de acuerdo y que no quería molestarla con detalles en un momento así. Lucía y yo nos miramos. El aire se escapó de mis pulmones. Sobre la tumba aún fresca de su padre, mi hijo ya estaba repartiéndose el botín. Colgué, agradeciéndole a Ramiro con una voz que no parecía la mía. La traición tenía fecha y hora, y era la más cruel imaginable. Con las 4 pruebas en mi poder, el poder notarial, el contrato fraudulento, los extractos bancarios y la grabación de audio, sentí que la balanza comenzaba a inclinarse. El dolor se estaba transformando en una fría determinación. Ya no era una víctima, era una estratega. Mi plan, silencioso, comenzó a tomar forma, con pasos claros y plazos definidos. La primera fase era obtener el consejo adecuado. El lunes, a las 10 de la mañana en punto, tenía una cita con la doctora Elena Vega. Entré a su despacho, un espacio sobrio y elegante, y coloqué sobre su escritorio la primera prueba, el poder administrativo que había firmado. Ella lo leyó en silencio. Sus ojos agudos no perdían detalle, su expresión endureciéndose con cada línea que pasaba. La carpeta se sentía más ligera, ahora que compartía su peso. «No quiero venganza, doctora», le dije, mi voz firme, sin un ápice de vacilación. «Quiero justicia, y la justicia, a veces, es fría y muy precisa». Ella levantó la vista del documento, y en su mirada vi una mezcla de indignación profesional y respeto personal. Asintió lentamente. «Entiendo perfectamente, Isabel. Lo que han hecho no solo es inmoral, roza lo criminal. El vicio de consentimiento y el abuso de confianza son evidentes». Durante la siguiente hora, trazamos el plan sobre su escritorio de caoba. Cada paso fue diseñado para desmantelar la estructura de poder de Javier de forma legal e irrefutable, culminando en un momento público que él nunca vería venir. Salí de su oficina con una carpeta timbrada bajo el brazo y un camino claro por delante. La niebla de la incertidumbre se había disipado. Ahora solo quedaba la ejecución. El martes, a las 9 de la mañana, volví al Banco Nacional. Esta vez no fui a pedir información, sino a dar órdenes. Presenté al señor Méndez mi identificación, la escritura original de la finca y un documento redactado por la doctora Vega. Una revocación notarial inmediata del poder administrativo de Javier. El gerente leyó el documento 2 veces, sus cejas arqueadas por la sorpresa, su mirada yendo del papel a mi rostro como si intentara conciliar a la mujer que tenía delante con la anciana desvalida que seguramente imaginaba. Sin decir una palabra, procedió a ejecutar mis instrucciones. El sonido de su sello de goma golpeando el papel fue como un martillazo, el primer clavo en el ataúd de la autoridad de mi hijo. En menos de 15 minutos, Javier Rojas ya no tenía acceso a ninguna de las cuentas. Su firma ya no valía nada.
Esa noche, Lucía y yo nos sentamos en la cocina, el mismo lugar donde había firmado mi sentencia, y extendimos los extractos bancarios sobre la mesa de roble. Bajo la luz cálida, el marcador amarillo de Lucía se deslizaba sobre el papel, dejando un rastro fluorescente sobre la codicia de su padre y la vanidad de su madre. Cada línea resaltada era una traición. $3.000 en una boutique de lujo, $5.000 en un resort de fin de semana, $7.000 en una joyería. Cada gasto era una burla a la memoria de su abuelo, una bofetada a mis años de sacrificio. No dijimos nada. El silencio estaba cargado de una comprensión compartida. Estábamos realizando una auditoría no solo de las finanzas, sino de la moral de dos personas que habían perdido completamente el rumbo. La carpeta de pruebas se hizo más gruesa, más pesada, más letal. El miércoles por la noche fue el momento de la llamada a Ramiro. Lucía y yo ensayamos la conversación un par de veces para que mi tono fuera el adecuado, el de una mujer mayor que simplemente no recuerda los detalles, cuya mente está nublada por el duelo. Necesitaba que él bajara la guardia, que su compasión superara su miedo a Javier. Lucía preparó su teléfono, probando la grabadora 2 veces. Me senté en el sillón de Alberto, sintiendo su presencia como un ancla. Marqué el número, mi corazón latiendo con un ritmo lento y pesado. El plan dependía de su confesión involuntaria, de una frase que pudiera probar la premeditación y la crueldad de mi hijo. El teléfono sonó 1, 2 veces. Cuando respondió, respiré hondo y me sumergí en mi papel. La cazadora se disfrazaba de presa. La voz de Ramiro, cargada de una culpa mal disimulada, cayó directamente en nuestra trampa. Su confesión, breve y devastadora, fue capturada con una claridad cristalina. En cuanto colgamos, Lucía detuvo la grabación. Nos miramos en el silencio de la habitación, el peso de sus palabras flotando entre nosotras. Don Javier me lo ordenó el día del velorio de su esposo. La frase era una sentencia. Mi nieta, con una eficiencia que me llenaba de orgullo, guardó el archivo de audio en 3 lugares diferentes: en su teléfono, en una cuenta en la nube y en una pequeña memoria USB que yo guardé en la misma caja de seguridad donde había encontrado el poder. La evidencia estaba asegurada, replicada y lista para ser desplegada. Cada pieza de la trampa encajaba perfectamente en su lugar, sin dejar margen para el error o la escapatoria. El jueves por la tarde, la doctora Vega me llamó para confirmar que había preparado 2 documentos cruciales, redactados con la precisión de un cirujano. El primero era una notificación formal de revocación de poder para ser entregada a Javier, un documento que anularía legalmente cualquier acción que intentara tomar en mi nombre. El segundo, una carta de cese y desista dirigida a AgroCorp, informándoles que cualquier acuerdo de venta basado en negociaciones con Javier Rojas era nulo y fraudulento, advirtiéndoles de posibles acciones legales si procedían. Los documentos estaban impresos en papel oficial, sellados y esperando en su oficina, como 2 balas en la recámara de un rifle. La maquinaria legal estaba engrasada y apuntando en la dirección correcta. La guerra silenciosa estaba a punto de volverse muy ruidosa. El viernes lo dediqué a los preparativos finales. Un día de calma tensa antes de la tormenta que se desataría el sábado por la noche. La trampa estaba puesta, el cebo colocado. Javier, en su infinita arrogancia, había organizado una cena para el sábado. El motivo: celebrar nuevos y prometedores negocios para la finca. Había invitado al representante de AgroCorp y a 2 parejas de amigos influyentes de la familia, probablemente para presumir de su nueva posición como el indiscutible jefe del clan. Rojas no sabía que la invitada de honor de su celebración sería la verdad, cruda y sin adornos. El sábado por la mañana realicé 2 llamadas. La primera a un cerrajero, para que estuviera disponible el domingo a las 10. La segunda a un oficial de justicia, para que acompañara a la doctora Vega esa noche. Durante las horas previas a la cena, me encontré de pie junto a la ventana de mi habitación, observando los campos que se extendían hasta el horizonte. Esta tierra no era solo un activo financiero, era el lienzo de mi vida con Alberto, un testamento de 50 años de trabajo y amor. Cada árbol, cada surco, guardaba un recuerdo.
Javier veía hectáreas y cifras en un balance. Yo veía el lugar donde crié a mi hijo, el suelo que absorbió el sudor de mi esposo. La rabia que había sentido se había decantado, transformándose en una serenidad gélida, en una claridad de propósito inquebrantable. No estaba luchando por venganza. Estaba reclamando mi historia, protegiendo un legado de la profanación de la codicia. Estaba a punto de enseñarle a mi hijo una lección final sobre el verdadero valor de las cosas. A las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar. El sonido de sus risas y el tintineo de las copas flotaban desde el comedor. Yo bajé las escaleras lentamente, vestida con un simple vestido negro. Mi única joya, un discreto broche que Alberto me había regalado. Observé a Javier moverse entre sus invitados, su reloj de $10.000 brillando bajo la luz de los candelabros, su risa demasiado fuerte, su confianza una frágil fachada. Claudia, a su lado, era un estudio en elegancia calculada. Ambos actuaban en el escenario que ellos mismos habían construido. Pero yo era la directora de la obra de esa noche, y el guión que había preparado no incluía un final feliz para ellos. Me senté a la mesa, en el lugar que me correspondía, y esperé. La segunda fase de mi plan, la fase pública, estaba a punto de comenzar. El sol del martes por la mañana entraba por el parabrisas del viejo auto de Alberto, un vehículo que yo insistía en mantener en funcionamiento. Sentí el cuero gastado del volante bajo mis dedos, un ancla tangible a un pasado más feliz. Pero esa mañana no estaba conduciendo hacia el pasado, sino hacia el futuro, uno que estaba decidida a reclamar. Vestida con mi mejor traje sastre, uno que no había usado en años, me dirigí al centro del pueblo. Mi destino era el Banco Nacional, una institución de pilares de mármol y silencios respetuosos. No iba a pedir, iba a informar. No iba a suplicar, iba a ejecutar. La mujer que había llorado en el funeral de su esposo se había quedado en casa. La contadora que nunca olvidaba un centavo estaba al volante, con una carpeta de cuero en el asiento del copiloto. El viaje de 20 minutos a través de los campos familiares se sintió diferente. Cada curva del camino me recordaba otros viajes, especialmente aquel en el que conduje con el corazón encogido para vender el terreno de mi madre. En esa ocasión, el paisaje parecía burlarse de mi desesperación. Hoy, sin embargo, los mismos árboles y colinas parecían testigos silenciosos de mi resolución. Estaba deshaciendo un nudo que yo misma había permitido que se atara, un nudo de confianza ciega y amor mal correspondido. El aire que entraba por la ventanilla olía a tierra fértil, a promesa, y por primera vez desde la muerte de Alberto, no lo sentí como un recordatorio de mi pérdida, sino como una afirmación de lo que aún me pertenecía y estaba dispuesta a defender. El interior del banco era frío y silencioso. El eco de mis pasos sobre el mármol era el único sonido que rompía la quietud. El señor Méndez, el gerente, me recibió con una sonrisa profesional pero distante. Nos conocíamos desde hacía décadas, pero en su mirada vi el reflejo de los rumores que Javier y Claudia habían estado esparciendo. La pobre viuda, confundida y frágil, me condujo a su oficina de paredes de cristal, un acuario donde cada gesto era observado. Me senté frente a su imponente escritorio de caoba y coloqué mi carpeta sobre la superficie pulida. No esperé a que me ofreciera un café. Mi tiempo, y el de él, era demasiado valioso para las cortesías vacías. La batalla estaba por comenzar, y este era el primer frente. Señor Méndez, comencé, mi voz tranquila pero firme. Estoy aquí para revocar un poder administrativo que otorgué a mi hijo, Javier Rojas, y para solicitar los extractos completos de la cuenta principal de la finca de los últimos 24 meses. Su sonrisa profesional vaciló. Carraspeó, ajustándose las gafas. Doña Isabel, entiendo su preocupación, pero como usted sabe, don Javier es el apoderado legal. Necesitaría su autorización para... No lo dejé terminar. Deslicé sobre el escritorio la escritura original de la finca, mi documento de identidad y la revocación notarial redactada por la doctora Vega. Yo sigo siendo la dueña, señor Méndez, y esta es una orden, no una solicitud. El silencio en la oficina se volvió pesado, cargado de una tensión palpable.
Los ojos del gerente se movieron de los documentos a mi rostro, y por primera vez vi que la imagen de la anciana frágil se resquebrajaba en su mente. Vio a la propietaria, a la matriarca, a la mujer cuyo nombre figuraba en cada título de propiedad que él guardaba en sus archivos. Tomó los papeles con una mano que de repente pareció menos segura. Leyó la revocación notarial, sus cejas arqueándose con cada línea. Su profesionalismo, afortunadamente, superó cualquier lealtad malentendida hacia mi hijo. Asintió lentamente, no hacia mí, sino hacia los documentos que tenía en la mano, como si aceptara la irrefutable autoridad del papel sellado. «Procederé de inmediato, doña Isabel», dijo, su tono ahora despojado de cualquier condescendencia. Había ganado la primera escaramuza. Observé en silencio mientras sus dedos volaban sobre el teclado. El sonido de las teclas era una música para mis oídos. Cada clic era un eslabón que se rompía en la cadena con la que Javier había intentado atarme. Luego, el golpe seco y definitivo de un sello de goma sobre el papel. «Hecho», anunció. «El poder ha sido revocado. El señor Rojas ya no tiene acceso a las cuentas». Sentí una oleada de poder, una sensación que había olvidado. Era el primer ladrillo de mi fortaleza que volvía a su sitio, pero sabía que esto era solo el comienzo. La verdadera guerra aún no se había librado. ¿Qué pasaría cuando Javier intentara usar una tarjeta y fuera rechazada? La idea me produjo una satisfacción fría y amarga. 15 minutos después, salí del banco con un sobre grueso bajo el brazo. Contenía 2 años de extractos bancarios, 2 años de pruebas de la hemorragia financiera que mi patrimonio había sufrido. El sobre no se sentía como papel, se sentía pesado, denso, como un arma cargada. Este no era solo un registro de gastos, era un mapa detallado de su hipocresía, un diario de su traición. Cada transacción era una bala que yo guardaría para el momento oportuno. Había entrado al banco a la defensiva, buscando proteger lo que quedaba. Salí a la ofensiva, armada con la munición que necesitaba para desmantelar su mundo de mentiras. La contadora había vuelto al trabajo y estaba a punto de presentar un balance que ellos nunca olvidarían. El viaje de regreso a la finca fue diferente. El sol parecía brillar con más intensidad. Los colores del campo se veían más vivos. Había recuperado una pieza fundamental de mi autonomía. Sin embargo, una nueva tensión se apoderó de mí. Ahora la guerra tenía 2 frentes, el legal y el doméstico. Tenía que volver a la casa, a la fortaleza que se había convertido en territorio enemigo, y seguir interpretando mi papel. Tenía que ser la madre afligida, la anciana un poco perdida, mientras ocultaba la victoria que acababa de conseguir. El conocimiento era mi poder, pero también mi carga. Debía mantener mi fachada intacta hasta que todas las piezas de mi plan estuvieran en su lugar. La trampa aún no estaba completamente cerrada. Al llegar encontré a Claudia en el jardín, dirigiendo al jardinero con gestos imperiosos. Me vio bajar del auto y se acercó. Su sonrisa era una mezcla de condescendencia y falsa preocupación. «Mamá, saliste muy temprano. Espero que no te hayas cansado». Su voz era melosa, pero sus ojos evaluaban mi estado, buscando cualquier señal de debilidad o confusión que pudiera usar en mi contra. Le devolví una sonrisa serena. «Solo fui a hacer unas diligencias, querida». «Nada importante». La mentira salió con una facilidad que me sorprendió. El poder de saber algo que ella ignoraba por completo era un escudo invisible. Ella creía estar hablando con un fantasma, sin saber que estaba frente a la arquitecta de su inminente caída. Esa noche, mientras cenábamos en un silencio tenso, los imaginé. Imaginé a Javier en un restaurante caro, intentando pagar la cuenta con una tarjeta de la empresa. Imaginé su rostro cambiando de la arrogancia a la confusión y luego a la furia, cuando el mesero regresara con la noticia del rechazo. Imaginé la llamada frenética que le haría al señor Méndez y la respuesta fría y profesional que recibiría. Esa pequeña victoria, invisible para ellos pero monumental para mí, cambió la dinámica de poder de forma irrevocable. Ya no era la presa acorralada, era la cazadora que había colocado la primera trampa, y sabía, con una certeza escalofriante, que pronto caerían en ella. Este era solo el primer movimiento en un juego de ajedrez que pensaba ganar. La noche del sábado, el comedor principal de la finca lucía espléndido.
una puesta en escena perfecta para una tragedia. Claudia se había esmerado en la decoración, con candelabros de plata y flores frescas que llenaban el aire con un perfume dulce y sofocante. Los invitados, 2 parejas adineradas del círculo social de mi nuera, charlaban animadamente, sus risas resonando contra los altos techos. El representante de Agrocorp, un hombre de sonrisa fácil y traje caro, reía de las bromas de Javier. Mi hijo estaba en su elemento, rebosante de una confianza que pronto se haría añicos. Yo permanecí en silencio durante la mayor parte de la cena, observando, asintiendo, interpretando el papel de la matriarca viuda y un poco ausente que ellos esperaban. Lucía, a mi lado, era una presencia silenciosa y sólida, mi ancla en la tormenta que estaba a punto de desatar. Cuando sirvieron el postre, Javier se puso de pie, con su copa de vino en la mano, listo para hacer el brindis que coronaría su victoria. Amigos, familia, hoy brindamos por el futuro, por un nuevo capítulo de prosperidad para la esperanza, comenzó, su voz llena de una autosatisfacción que me revolvió el estómago. Ese fue mi momento. Me levanté lentamente. Mi silla hizo un ruido casi imperceptible sobre la alfombra persa, pero fue suficiente para que todos los ojos se volvieran hacia mí. La calma en mi rostro contrastaba con la tormenta en mi interior. Sostuve su mirada y con una voz clara que resonó en el repentino silencio, lo interrumpí. Antes de tu brindis, Javier, creo que hay otros motivos por los que deberíamos alzar nuestras copas esta noche. La sonrisa de mi hijo vaciló, una grieta en su fachada de control. Avancé hacia la cabecera de la mesa, el espacio que había sido de Alberto y que Javier ahora ocupaba. Con un gesto deliberado, coloqué el primer documento sobre el mantel de lino. Era la copia del poder administrativo que había firmado a ciegas. La luz de los candelabros se reflejaba en el sello del notario. «Brindemos», dije, mi voz gélida cortando el aire, «por los documentos que se firman con confianza y se usan con traición». El rostro de Javier perdió todo su color. Los invitados se miraron unos a otros, sus sonrisas congeladas, la confusión comenzando a nublar el ambiente festivo. Claudia abrió la boca para decir algo, una protesta, una defensa, pero no le di tiempo. La primera pieza de la trampa se había cerrado. Hice una seña casi imperceptible a Lucía. Ella, con una eficiencia pasmosa, encendió el gran televisor de pantalla plana que colgaba en la pared, previamente conectado a su laptop. La imagen del correo electrónico con el contrato de Agrocorp y la comisión oculta iluminó la habitación con una luz azulada y cruel. Los números brillaban como una acusación. «Y brindemos también», continué, mi voz subiendo un grado, «por las comisiones que nunca llegan a la empresa, por esos $50,000 que iban a parar a una cuenta fantasma». El representante de Agrocorp se atragantó con su vino, su rostro pasando del bronceado al pálido ceniza. Miró a Javier, quien ahora estaba lívido, incapaz de articular palabra. El robo ya no era un asunto familiar, era un fraude expuesto ante un socio comercial. Los murmullos entre los invitados comenzaron a crecer, un zumbido de escándalo que llenaba el comedor. La humillación pública, la misma que él había intentado infligirme en el galpón, ahora le caía encima como una avalancha. Su reputación, construida con tanto esmero sobre cimientos de mentiras, se desmoronaba en tiempo real. Pero yo aún no había terminado. La traición financiera era solo una parte de la historia. Faltaban las pruebas de su hipocresía personal, las que estaban diseñadas para destruir no solo su negocio, sino también el mundo de apariencias de su esposa. Mi mirada se posó en Claudia, y supe que el siguiente golpe sería el que más le dolería, porque no atacaba su cuenta bancaria, sino su estatus. Con un gesto, teatralmente lento, saqué de mi carpeta los extractos bancarios y los esparcí sobre la mesa, justo frente al plato de postre intacto de Claudia. Las líneas amarillas del marcador brillaban bajo la luz de los candelabros, un mapa fluorescente de su vanidad. «Y por los lujos», dije mirándola directamente a los ojos, «que se pagan con el dinero que supuestamente no teníamos para la salud de un esposo y un padre». Pude ver el pánico en sus ojos mientras reconocía los nombres de las boutiques y los resorts. Una de las invitadas, su mejor amiga, ahogó un grito.
El escándalo ya no era solo un negocio turbio. Era una historia jugosa de crueldad familiar. Un festín para el círculo social que tanto le importaba a Claudia. Mi voz se mantuvo serena, pero cada palabra era una daga. El valor de esta familia, Claudia, no se mide en tus bolsos de diseñador, sino en la lealtad. Y tú estás en bancarrota. Ella se encogió en su silla como si la hubiera golpeado físicamente. El collar de diamantes en su cuello, que antes brillaba con orgullo, ahora parecía una soga de culpabilidad. La humillación era total. Había convertido sus símbolos de estatus en pruebas de su falta de humanidad, y lo había hecho frente a la misma audiencia ante la cual ella se pavoneaba. La justicia, a veces, no necesita un tribunal, sino simplemente un comedor bien iluminado y una verdad ineludible. Finalmente saqué un pequeño altavoz Bluetooth de mi bolso y lo coloqué en el centro de la mesa. Pulsé el botón de reproducir. La voz nerviosa de Ramiro llenó el silencio sepulcral del comedor. Cada palabra magnificada, cada vacilación, una prueba de su culpa compartida. Don Javier me lo ordenó el día del velorio de su esposo. Dijo que usted ya estaba de acuerdo. El audio terminó, pero el eco de sus palabras pareció quedarse flotando en el aire. Una acusación fantasmal. Levanté mi copa de agua, la única que había tocado en toda la noche, y finalmente concluí, mi voz resonando con una autoridad irrefutable. Brindemos por los negocios que se cierran sobre la tumba de un padre. Nadie se movió, nadie respiró. El jaque mate había sido declarado. En ese preciso instante, como si fuera una señal ensayada, la puerta del comedor se abrió. La doctora Elena Vega entró, su expresión tan seria como la de un juez, seguida por un oficial de justicia uniformado. Su presencia transformó el drama familiar en un acto con consecuencias legales irrevocables. Con una eficiencia implacable, le entregó la notificación de revocación de poder a un Javier paralizado y la carta de cese y desista al representante de Agrocorp. El trato, el motivo de la celebración, quedó oficialmente anulado frente a todos los presentes. El hombre de Agrocorp, sin decir una palabra, recogió su maletín y salió de la casa casi corriendo, huyendo de la escena del crimen. La fiesta había terminado. Luego me dirigí a mi hijo y a su esposa. Mi voz era serena, sin rastro de ira, solo la fría certeza de una decisión irrevocable que había tomado hacía días. Tienen 24 horas para retirar sus pertenencias personales de esta casa. Mañana, a las 10 de la mañana, un cerrajero cambiará todas las cerraduras. Claudia soltó un sollozo ahogado, el sonido agudo y feo de la realidad rompiendo su burbuja de fantasía. Javier me miró con una mezcla de odio e incredulidad, como si no pudiera comprender que la anciana a la que había subestimado era capaz de tal precisión quirúrgica. Pero no había terminado. Lo miré fijamente y añadí la última estocada, la que apuntaba directamente a su símbolo de estatus. El auto de lujo que conduces, dije con la misma calma imperturbable. Es un activo de la finca. Las llaves, por favor, déjalas en la mesa antes de irte. Un empleado las recogerá el lunes por la mañana para llevarlo de vuelta al concesionario. El silencio que siguió fue absoluto, más profundo que cualquier otro esa noche. Lentamente, con la mano temblando de rabia impotente, Javier sacó las llaves de su bolsillo. El tintineo metálico cuando las dejó caer sobre la mesa de caoba fue el sonido de su capitulación final. Su reloj de $10,000 ahora parecía ridículo en su muñeca, un recordatorio de una riqueza que ya no le pertenecía. Los invitados comenzaron a levantarse, evitando nuestras miradas, murmurando excusas y desapareciendo discretamente en la noche. No querían ser salpicados por la ruina. Javier y Claudia se quedaron solos, sentados en medio de los restos de su celebración, fallida. 2 estatuas de humillación. Yo permanecí de pie, observándolos. No sentía triunfo, ni siquiera satisfacción, solo un vacío helado donde antes había habido amor. Había recuperado mi casa, mi patrimonio y mi dignidad, pero había perdido a mi hijo para siempre. Y en el silencio de esa habitación, entendí que a veces la justicia tiene un precio tan alto como la traición misma, pero era un precio que, finalmente, estaba dispuesta a pagar.
La casa quedó sumida en un silencio denso y antinatural, un vacío que ni siquiera las risas de los invitados habían logrado llenar. Sobre la mesa de caoba, los restos de la cena de celebración parecían una naturaleza muerta de la ruina. Postres a medio comer, copas de vino volcadas y, en el centro, como un trofeo de una batalla, ganada a un costo terrible, las llaves del auto de lujo de Javier. No sentía el calor del triunfo, sino el frío de una amputación necesaria. Había cortado una parte de mí para salvar el todo. Lucía se acercó y me tomó la mano. Su calor era un ancla en la quietud helada de la habitación. Miré los rostros conmocionados de la doctora Vega y del oficial de justicia, testigos del final de mi familia tal como la conocía. La partida de Javier y Claudia no fue dramática, sino patética y silenciosa. No hubo gritos ni súplicas de última hora. Bajo la atenta mirada de un guardia de seguridad que había contratado para la noche, empacaron apresuradamente algunas maletas con sus pertenencias más personales. Vi sus siluetas moverse detrás de las ventanas de su habitación, sombras apresuradas despojadas de toda su antigua arrogancia. Menos de una hora después, el motor de un taxi barato rompió el silencio de la noche. Su sonido humilde era el epitafio de su vida de lujos. Los vi irse desde la ventana de mi estudio, sin una palabra de despedida. La casa, por primera vez en mucho tiempo, se sintió limpia, purgada de la mentira que la había habitado. A las 10 de la mañana del día siguiente, puntualmente, llegó el cerrajero. El sonido agudo y metálico de su taladro, al perforar las viejas cerraduras, fue una música extrañamente liberadora. Cada cilindro de metal que caía al suelo era un eslabón roto de la cadena de mi antigua confianza ciega. El cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas, pesadas y brillantes. Sostenerlas en la palma de mi mano fue un acto físico de recuperación. Metí la primera llave en la cerradura de la puerta principal y la giré. El clic sólido y definitivo resonó en el porche. Era el sonido de mi fortaleza asegurada, de mi santuario reclamado. A partir de ese momento, solo la lealtad y la verdad tendrían la llave para entrar en mi casa y en mi vida. Esa misma tarde, la doctora Vega envió el comunicado oficial a los abogados que Javier y Claudia tuvieron que contratar deprisa. El documento era breve, frío e implacable. Establecía los nuevos límites con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. Toda comunicación futura se realizaría estrictamente a través de sus respectivos representantes legales. Cualquier intento de contactarme directamente o de acercarse a la propiedad sería considerado acoso y se tomarían las medidas legales pertinentes. Era la formalización de la distancia que ya existía en nuestros corazones. Había dejado de ser su madre para convertirme en la contraparte en un litigio. La firma de la doctora Vega era el sello final sobre el acta de defunción de nuestra relación familiar. Las semanas que siguieron fueron una inmersión profunda en la realidad financiera de la esperanza. Me instalé en el escritorio de Alberto, que había sido mi puesto de mando durante décadas, y me dediqué a una auditoría forense. El fraude con Agrocorp era solo la punta del iceberg. Descubrí una red de gastos inflados, facturas de proveedores inexistentes y pequeñas transferencias mensuales a cuentas personales que, sumadas durante años, ascendían a una suma considerable. Era un desfalco lento y constante, una sangría silenciosa que había debilitado la finca casi hasta el punto de no retorno. Cada número que corregía, cada cuenta que balanceaba, era un acto de restauración. La contadora que había en mí, dormida durante tanto tiempo, estaba despierta y era implacable. Llamé a Ramiro a mi oficina. Entró con la cabeza gacha, esperando el despido que creía merecer por su silencio. En lugar de eso, le extendí los libros contables y le mostré mis hallazgos. No lo culpé. Entendía la presión a la que había sido sometido. Le ofrecí una opción: ayudarme a reconstruir la finca sobre una base de absoluta transparencia y honestidad, o marcharse con una indemnización justa. Vi el alivio inundar su rostro, seguido de una renovada determinación. Aceptó sin dudarlo. Juntos, comenzamos a desmantelar las prácticas corruptas de Javier, a renegociar con proveedores y a establecer protocolos de control estrictos. Estábamos sanando a la esperanza desde sus raíces,
asegurándonos de que nunca más fuera vulnerable a la codicia. Mi siguiente reunión con la doctora Vega tuvo un propósito muy diferente. No se trataba de defenderme, sino de construir el futuro. Siguiendo su consejo, establecimos un fideicomiso. Una porción significativa de las ganancias futuras de la finca se destinaría a un fondo inexpugnable para la educación y el porvenir de Lucía. Era mi manera de asegurar que el legado de su abuelo pasara a la única persona que había demostrado tener la integridad para merecerlo. No era solo una maniobra financiera, era una declaración de principios. El patrimonio familiar ya no se heredaría por simple lazo de sangre, sino por la fortaleza del carácter. Estaba reescribiendo las reglas de la sucesión, protegiendo el futuro de la traición del pasado. La noticia de lo ocurrido en la cena se extendió por nuestra pequeña comunidad como un reguero de pólvora. Las consecuencias sociales para Javier y Claudia fueron rápidas y brutales. Las invitaciones a eventos se detuvieron. Las llamadas de sus supuestos amigos cesaron. Su estatus, construido sobre una fachada de prosperidad que yo había financiado sin saberlo, se derrumbó de la noche a la mañana. Los vi una vez en el pueblo. Javier conducía un auto modesto y usado, y la mirada de Claudia estaba fija en el suelo, despojada de su altivez. No sentí ninguna alegría en su caída, solo la sombría confirmación de una ley universal. Las máscaras, por muy bien hechas que estén, siempre acaban por caer, revelando la verdad que esconden. Han pasado 3 meses. El polvo de la batalla se ha asentado, dando paso a una paz que casi había olvidado. Estoy sentada en mi estudio, que vuelve a ser mío. El pesado escritorio de roble de Alberto está despejado y ordenado, libre del desorden de la traición. He retirado los muebles blancos y estériles que impuso Claudia y he devuelto el viejo sillón de cuero, gastado a su rincón, junto a la ventana. El aire huele a papel viejo, a cera para muebles y a café recién hecho. La luz de la mañana entra a raudales, iluminando las columnas de números en el libro mayor. Por primera vez en años, los balances cuadran a la perfección. La finca está saneada, y mi espíritu también. Mi rutina ha encontrado un nuevo ritmo, sereno y decidido. Me levanto con el sol y camino por los cafetales, sintiendo la tierra húmeda y fértil bajo mis botas. Reviso los informes de la cosecha con Ramiro, y mis decisiones se acatan sin cuestionamientos. Tomo el control, no por poder, sino por responsabilidad. He recuperado no solo la gestión de mi patrimonio, sino el dominio de mis propios días. El silencio de la casa ya no es un presagio de soledad, sino el lienzo sobre el que pinto mi nueva vida. Es el sonido de la paz que he ganado a pulso, una paz que no necesita la aprobación de nadie para existir. Lucía entra en el estudio sin llamar, una costumbre que adoro. Lleva 2 tazas de café humeante en sus manos. Me deja una en el escritorio y se acomoda en el sillón de su abuelo, acurrucándose como cuando era niña. No hablamos del pasado, de la cena, de su padre. Nuestro silencio sobre ese tema es un pacto de sanación. Los granos de este año tienen un color increíble. Abuela, dice, su voz vibrante de un optimismo genuino que me contagia. Será una buena cosecha. Le sonrío, y por primera vez en mucho tiempo, mi sonrisa llega hasta mis ojos. Hablamos de precios, de la poda, del futuro. Nuestro vínculo, forjado en la adversidad, es ahora el pilar más fuerte de esta casa. Después de que Lucía se va, me quedo mirando por la ventana hacia los campos que se extienden hasta donde alcanza la vista, un mar verde y ondulante bajo el sol. Esta tierra ha sido testigo de mi amor, mi sacrificio, mi dolor y, finalmente, mi renacimiento. El aire que respiro ya no está viciado por la mentira, sino que huele a esperanza, a la verdadera esperanza. Durante años creí que mi deber como madre era el silencio, el sacrificio sin queja, pero mi verdadero legado no fue darles la vida, sino enseñarles el valor de la dignidad, aunque fuera la mía.